Hola, hola amigos de La Voz del Consumidor. Eh, Como todos los martes, nuevamente estamos aquí en nuestro espacio de Conadecus, donde compartimos con invitados los temas del consumo y principalmente para educar, para orientar, para conocer cuáles son los derechos que tenemos como consumidores. Y como siempre tenemos un gran invitado, hoy día nuevamente tenemos un invitado de peso, digamos aquí. Aquí estamos hablando, tenemos invitado al director del CERNAC, don Lucas del Villar, quien es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa, tiene un currículum vastísimo, gigante, pero vamos a dar que ha estado vinculado al CERNAC desde el año 2010, donde ocupó el cargo de jefe de gabinete, después fue subdirector del CERNAC en el año 2000, de noviembre al 2014, el, y definitivamente en el año 2018 asume como director nacional del CERNAC. Aquí tenemos entonces como invitado hoy día para conversar a Lucas del Villar. ¿Cómo estás, Lucas? Un gusto Hola Nat, ¿cómo tenerte estás? en La Voz del Consumidor. Muchas gracias por la invitación, gusto saludarte a ti y a todos quienes nos ven. Cuando decías de peso, yo estaba pensando en la pandemia, digamos, que todos hemos tomado un poco No, más de pero el peso. currículum Entonces, tuyo es gigante, pues, entonces dar a conocer el currículum hay que dar algunos aspectos nuevos, pero eso es. oye, muchas gracias por la invitación. Bueno, a mí me gusta recordar que el año 2010 nos tocó a nosotros participar del primer foro que organizó UNCTAD en Sí, Guayaquil, en sí, aquella época. sí, 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 me Para acuerdo. renovar las directrices y gracias a esas directrices es que también la ONU se ha actualizado en materia de protección de los derechos de los consumidores y eso ha permitido también que en un ejercicio que acabamos de terminar como sistema, y estoy hablando del país, es una evaluación que se hizo por parte del UNCTAD al sistema de protección al consumidor en Chile, participó también con ADECU, así que agradecer y Sí, contar que eso va a estar disponible próximamente. Una evaluación muy interesante de homólogos, de expertos internacionales que han venido a observar cómo hacemos las cosas acá en Chile. Así que ese dato sí, quería pasar y aprovechar de saludarte y recordar los años que nos conocemos. sí, pero no, en ese año cuando viajamos a Guayaquil, toda esa odisea para llegar, porque tuvimos que, casi todo un día viajando para poder llegar con distintos transbordos, pasar de un avión a otro, y con Juan Antonio Periboni. ¿Te acuerdas que sí? Así No, es. bonito recuerdo, Guayaquil, sí, bonito recuerdo. Oye, Lucas, para que entremos en materia al tiro, a ti como que asumes como director y te cae inmediatamente eh, liderar la coordinación del proceso de implementación de la ley 20.555, del CERNAC financiero, la revisión de las cláusulas abusivas, ¿eh? En ese, como subdirector. ¿Qué experiencia tienes eso? ¿Te acuerdas que esto que salió como la gran novedad del CERNAC financiero, que todo la industria estaba preocupada y todo eso, y a ti te tocó justamente liderar ese proceso en cierto modo cuando asumiste como subdirector? Estaba el Sí, equipo bueno, negociador la de verdad la es que, Polar. bueno, están muy ligados porque todo esto comenzó el año 2010, si mal no recuerdo, fue en el mes de junio que Sí, asumió el nuevo director, que era en esa época Juan Antonio Perigonio. Y al poco andar, a las pocas semanas, se inicia esta mediación colectiva que finalmente determinó el juicio colectivo con la Polar. De forma paralela también surge este tema de las cláusulas abusivas de los contratos de adhesión. Es decir, que el CERNAC, a través de un informe, detecta que distintas instituciones financieras, principalmente bancarias, pero mucho más amplio que eso, utilizaban cláusulas abusivas que están obviamente reñidas con la legislación de hacía muchos años atrás. Ahora, en ese año también entró en vigencia una norma, una modificación que incorporó los derechos de las pymes como consumidoras y adicionalmente incorpora exacto. la posibilidad que las multas que se aplican en procesos colectivos puedan llegar a multiplicarse por cada afectado. Entonces yo creo que ahí se da un conjunto de elementos
una nueva conducción en el CERNAC, el informe cláusula abusivas que manda a hacer el director de aquella época, el inicio de la revisión de cláusulas, por tanto, en este mercado financiero, y ya empieza la discusión de esta ley que hoy conocemos como CERNAC financiero y la posibilidad que el CERNAC se haga cargo, que fue un tema muy polémico. Hace pocos meses recordé esa polémica a propósito del tratamiento de datos personales, que algunos expertos decían que el CERNAC no podía presentar demandas colectivas, como fue recientemente reconocido en la directriz 1828 de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea hace meses, pocos meses, dijo, este es el mecanismo para resolver los problemas del tratamiento de datos personales, y lo explica ampliamente en virtud de la digitalización y de la globalización, y acá en Chile llegan las cosas un poquito más tarde. Entonces, volviendo a lo que pasó el año 2010, por un lado las empresas veían que las multas podían ser más altas, y en materia financiera había todavía algún resquemor a que el CERNAC sea el organismo. Acuérdate que también se planteó que podría ser la Superintendencia de Bancos, pero ese mismo año la Superintendencia de Bancos dicta dos resoluciones, ¿cierto?, que fueron muy polémicas porque de alguna forma estableció que los derechos del consumidor se aplicaban a la industria financiera, pero limitó también esta venta amarrada, ¿cierto?, y una serie de prácticas. Y después el mismo superintendente las modifica, entonces al final quedaba más claro que era el CERNAC el que tenía alineado los intereses, al menos con proteger los derechos de los consumidores en tiempos que no estábamos conociendo. Oye, pero ahí también surge en ese mismo periodo, surge también el caso de la demanda contra Cencosud, que sale claro, el fallo. Pasan cosas Ese curiosas tuvo una porque... trascendencia hasta el día de hoy, o sea, ese Sí. fallo, y digamos que es el fallo más relevante que ha ocurrido en derecho del consumidor por la Corte Suprema, que lo emitió la Corte Suprema, pero fue relevante para incluso hasta el día de hoy. Tiene Sí, consecuencias. sí, ahora sí, efectivamente, fue un fallo muy relevante. Recordemos que en segunda instancia se perdió completamente. Digo que estaba prescrita la acción porque el CERNAC de la época se demoró más de 6 meses en presentarla, y habían temas incluso políticos, digamos, habían autoridades que están involucradas con la empresa. Fue un tema, la verdad es que un proceso que fue Se muy cayó un importante. candidato presidencial. Se cayó un candidato presidencial, pero reivindicando el rol que tuvo Conadecus, no solamente en la participación de ese procedimiento, de ese juicio, porque se hicieron parte como legítimos activos y presentaron sus alegatos, sino que también fue simultáneo Con lo que ocurrió con el el Banco caso, Estado. claro, con Adecus Banco Estado. Entonces, Senax hizo parte del proceso de Banco Estado, entonces de alguna forma iban acollerados, como se dice, ambas instituciones, Senac y Conadecus, en ambos juicios, y llegaron a la Suprema de forma simultánea. Exacto. De hecho, los procesos de conciliación fueron más o menos en las mismas épocas. Yo creo que el caso también, Banco Estado, sirvió mucho para que los tribunales superiores de justicia tomaran conciencia del daño que se podía generar a la confianza en el mercado y a los consumidores con este tipo de prácticas unilaterales, como este aumento de comisión que demandó Conadecus, la primera demanda colectiva en Chile, y el caso Cencosud, que fue muy emblemático en los aspectos jurídicos porque de alguna forma reguló y generó lo que se llama un criterio jurisprudencial que determinó que finalmente cambiaron incluso las normativas de la Superintendencia de Bancos. Claro, ahí me acuerdo que la Superintendencia de Banco tuvo que derogar la circular 17, que era la que alegaban las empresas. Claro, Esto es parte de la historia prácticamente. Yo creo que ya está en la como la historia del derecho al prehistoria de la consumidor protección de chileno. los derechos de los consumidores. En la historia del derecho al consumidor chileno, y ha sido causa de estudio en las universidades, en todos lados, estos casos, porque han sido muy, muy emblemáticos, muy importantes. El caso de la demanda Banco Estado, la primera demanda que se presenta en Chile, por lo tanto, era un hito que se presentó. Bueno, esos son temas que estamos conversando con Lucas del Villar hoy día. Tenemos aquí al director del CERNAC. Y también comentarles, amigas, amigos, estamos transmitiendo en vivo y en directo por las plataformas de Conadecus. Estamos también con Diario La Batalla, Radio Pajaritos FM, Radio El Consumidor de Pucón y redes sociales, amigas, que están transmitiendo todo este programa que estamos realizando hoy día martes. Lucas, hoy día ya está
digamos, en la puerta del horno la ley pro consumidor. Así Pero es. se estableció una controversia en un punto. Nosotros teníamos otro punto que también teníamos controversia, pero no fue posible seguir discutiendo. Los senadores no quisieron abrir la discusión en dos de estos puntos. En uno se resolvió. Las atribuciones que va a tener el FENAI, la ley 19.496, que se va a poder aplicar en caso de vulneración de datos personales, ¿no? Y que en caso que sea por actos de consumo, se va a poder establecer de que la ley del consumidor los está protegiendo. Ese es un avance. Yo creo que está bien. Yo defendí esa tesis, a pesar que otros decían que no, pero yo creo que es lo correcto, porque es un acto de consumo. Y en segundo lugar, no hay una institucionalidad robusta para que pueda defender a los consumidores, lo habríamos dejado en peores condiciones. Yo creo que ese es el punto de fondo. Pero en la ley pro consumidor que está saliendo, hay un sinnúmero yo diría que si son algunos puntos donde está la controversia, pero en general lo que aborda la ley pro consumidor es bastante favorable para los consumidores, el tema de los pasajes aéreos, el tema de los términos de contrato, hay un sinnúmero de medidas. Explícanos cuáles son los puntos que tú consideras que son más relevantes para los consumidores en la ley pro consumidor, que si sale despachada en cuanto a 3 meses más estaría entrando en vigencia, una cosa así. No sé si será de entrar en vigencia inmediata o no. Sí, efectivamente a ver, una diversidad de materias que dejan en mejor posición al consumidor, a los ciudadanos, a los que nos están escuchando, en diversos ámbitos, que lo hace ser una norma que a nuestro juicio estaba faltando en nuestro país. Recordemos que la ley, la 21.081, que se llamaba de fortalecimiento del SENAC, estableció una nueva institucionalidad, un SENAC que fiscaliza, que las demandas colectivas aplican multas hasta 38 millones de dólares con daños morales, daños punitivos, facultades de dictar circular interpretativas, proponer cambios normativos al Poder Ejecutivo, una serie de atribuciones, pero los sustantivos de los derechos del consumidor no se modificaron, No. se mantuvieron, no se han actualizado. Y yo creo que el valor de este proyecto de ley, que CONADECO y tú han participado muy activamente y apoyando aquellas disposiciones que efectivamente van en beneficio de los consumidores, que son la gran mayoría, salvo una que está en discusión, digamos, que los senadores y algunos diputados han pedido que se vete, que se elimine, digamos, de ese proyecto de ley, genera un avance importante. ¿En qué materia? Bueno, estamos hablando principalmente de la garantía legal de los productos, que asegura la calidad de los mismos, se amplía de 3 meses a 6 meses, se resuelven aspectos relacionados con estas garantías voluntarias que otorgan las empresas muchas veces para evitar la triple opción, ¿cierto? Que el consumidor pueda optar por la devolución del dinero, por un producto nuevo. También en materia de retracto de compra a distancia, que es algo que es muy utilizado sobre todo en esta época de pandemia. Las personas empezaron a comprar prácticamente todos los productos a través de este medio. El año pasado el SENAC incrementó en casi 5 veces los reclamos por comercio electrónico. Y el retracto es muy valioso porque permite al consumidor, incluso en otras alternativas, no solamente en comercio electrónico, determinar si el producto efectivamente se condice con el ofrecimiento, con la imagen, con la fotografía, con las características que le entregó la empresa. Es muy relevante también. En materia, como tú bien decías, tan diversa incluso como los servicios educacionales, ¿cierto? Pueden optar a obtener certificados de forma gratuita, en un plazo súper acotado, además lo establece el legislador. También se incorporan en materias financieras el derecho a que los consumidores tener información objetiva por escrito de la evaluación de su riesgo crediticio, ¿cierto? Y sus condiciones de solvencia respecto a acceder a los mismos, algo que se tiene que regular en un reglamento. La posibilidad de acceder a mecanismos alternativos de resolución de conflictos, mediaciones online y también arbitraje de consumo online, con claridad el derecho que le asista al consumidor a no tener que acogerse a un mecanismo como podría ser una cláusula arbitral o compromisoria que establece alguna empresa unilateralmente. Bueno, en materia también de acceder a las prestaciones y los derechos de los pasajeros
aéreos, que se está nivelando la legislación nacional a la legislación extranjera, entre otras materias. Yo creo que hay un tremendo avance, se ha hablado mucho el tema de datos personales, pero hay muchas materias en las cuales esta legislación establece derechos que la verdad es que estaban pendientes de ser actualizados, y por tanto esperamos que prontamente pueda ver la luz. Entre otras cosas también, estas medidas que restringen el poner término a los contratos. Yo creo que eso ha sido especialmente valioso en la pandemia, porque me gustaría recordar a todos los que nos escuchan, Hernán, tú conoces bien porque fuiste al lanzamiento, cuando pudimos salir con esta plataforma que se llama Me Quiero Salir, ¿cierto? Es un nombre muy sencillo, pero básicamente en la página web del CERNAC todos los consumidores pueden dar de baja cualquier contrato de telecomunicaciones. Estamos hablando de servicio celular, televisión por pago, internet, sobre todo cuando fallaba la pandemia y había compañías que no respondían el teléfono y tampoco con calidad. Y eso permitió que más de 50.000 familias den de baja contratos de telecomunicaciones en un día. Yo creo que ha sido una buena herramienta según los mismos usuarios. Y adicionalmente se implementó con seguros generales. El año pasado hubo más de 3.500 reclamos con problemas para descontratar seguros generales, principalmente de vehículos, también estos seguros que tienen cobertura en el hogar, que respecto de fraude, ¿cierto? Que recordemos que ya en materia financiera se avanzó el año pasado. Entonces yo creo que estas son algunas de las materias en las cuales se avanza precisamente en este proyecto Lucas, Proconsumidor. pero en ese proyecto también hay un tema que es el que ha tenido un poco tensionada la comisión mixta, y también eh, está también el tema de que la prohibición de las ofertas con tarjetas determinadas, tarjetas exclusivas de las tiendas, y claramente ahí ha estado bastante discutido, han habido columnas, han habido de todo. Nosotros estuvimos en las dos últimas sesiones que asistimos, porque hemos estado asistiendo muy seguido, porque habían 3 puntos en discusión y nosotros teníamos una opinión que estos ofertas exclusivas con tarjetas determinadas o de algunas tiendas en específico, no era favorable para el consumidor. Porque claramente el consumidor tiene derecho de que si lo fidelizaron, ya tiene una tarjeta de una tienda, que la tienda le ofrezca a él un producto a menor precio ocupando su tarjeta, nos parecía razonable, pero además nosotros le agregábamos que lo que había que hacer era regularlo, cosa que las personas pudieran pagarlo con cualquier medio de pago, o sea, tarjeta de débito, tarjeta de prepago, tarjeta de crédito de cualquier entidad, la que el consumidor quiera, o pagarlo en efectivo y prepagar, como también se podría hacer. La tarjeta RUT, que también está dentro de los medios de pago. Y nosotros decíamos, bueno, regulémosla para que tenga la persona decida si quiere comprarlo a crédito y tiene todas estas posibilidades de pagarlo en efectivo, de prepagarlo, o tiene 30 días para pagarlo sin comisiones y intereses y puede pagarlo con cualquier medio de pago, es razonable que favorezca al consumidor. Ahora, si él quiere tomarlo a crédito, bueno, está en su derecho a la libre elección, pues. Él es el que tiene que decidir, pero no una ley que le prohíba. Entonces, ese ha sido uno de los puntos más controvertidos que ha habido dentro del proyecto de ley, al final, porque esta moción ingresó entre gallo y medianoche, porque digámoslo en serio, el senador Bianchi le ingresa a pesar que en la Cámara de Diputados había sido rechazada la misma moción que había presentado su hijo. Por eso le hemos puesto la moción Bianchi, porque es de él y la ha defendido. Está bien, la ha defendido, pero creemos de que no va en el fondo, porque este no es precisamente la génesis del endeudamiento. O sea, este no es otro. Sí, yo creo, Hernán, que tú has dado en los dos puntos centrales, y yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ustedes han planteado como Conadecu y en lo que tú acabas de señalar, porque en definitiva el espíritu es bien loable. Evidentemente que el sobreendeudamiento
Hay una investigación reciente del profesor Goldenberg, que ha participado en muchas de estas discusiones, ha generado un efecto muy grande en nuestra población, en la ciudadanía en general, los consumidores, y hay un costo social muy alto que trae aparejado los procesos de sobreendeudamiento, no solamente para el consumidor, para su familia, temas emocionales, sino que también de alguna forma lo estamos pagando todos, sobre costos, según las investigaciones que se han realizado. Si bien es bueno el espíritu, lo que ocurre es que con esta medida no se logra resolver ese problema, ni incluso aminorar, porque finalmente los consumidores, y esto ha sido también muy estudiado por los expertos de economías conductuales, comportamiento, muchos premios Nobel que se han centrado en estas materias, al menos dos muy importantes, se refieren a que los consumidores prefieren, les gusta, por decirlo así, comprar con descuento. Es parte de una de las opciones que libremente los consumidores toman, porque eso genera un alto, lo que se denomina un beneficio transaccional, digamos. O sea, al consumidor le interesa comprar con descuento, es parte de la fórmula que se utilizan normalmente para satisfacer esas necesidades. Entonces, prohibir que se compre por descuento, independiente que haya un medio de pago, porque como tú bien señalabas, Hernán, claro, quizá hay problemas relacionados con la información. El SENAC propuso una normativa también, porque la publicidad tiene que ser clara, suficiente, tiene que permitir que el consumidor no tenga un mal acceso a la promoción misma. Por ejemplo, un descuento, que muchas veces dice, bueno, pero el descuento es solamente con la tarjeta X, y cuando llega a la caja se le informa. Bueno, esos son problemas de publicidad que tiene que ser transparente, que tiene que mejorar, se planteó en la comisión. Pero otra cosa muy distinta es que derechamente se le prohíba una alternativa al consumidor, independiente que sea con distintos medios de pago, porque claro, el consumidor puede optar con los medios de pago que mejor logren satisfacer sus necesidades, como tú bien señalaste, Hernán. Podría pagar con una tarjeta, que es solamente un medio de pago, no una operación de crédito, y tiene incluso un mes en casi todos los sistemas para poder pagarlo al contado sin tener que incurrir en una operación de crédito. Entonces, tiene mala técnica legislativa también, porque no se distingue respecto del sujeto que se regula, pero bueno, sin entrar en tecnicismo, la disposición limita los derechos que tiene el consumidor a la libre elección, que es un derecho básico. El consumidor verá si compra con descuento, o compra con otro medio de pago, y finalmente todos tenemos la experiencia como consumidores que nos gustan que nos hagan descuento, y por eso también tomamos elecciones en ese sentido, y prohibirlo evidentemente que no protege a los consumidores, que lamentablemente está errado el camino a limitar el sobreendeudamiento y a generar también las habilidades financieras que requiere la población para una mejor toma de decisiones. Y con esto termino en relación a este punto. El SENAC ha propuesto cambios normativos que son bastante sustantivos en relación a la hoja de resúmenes, y sobre todo estos informativos que reciben todas las personas que tenemos tarjetas de crédito o productos financieros en general. Recibimos los estados de cuenta mensuales que muchas veces no se entienden. Eso se ha mejorado, se ha trabajado con un volumen muy importante de miles de clientes de del Banco Estado, que ha permitido determinar las mejores decisiones que toma el consumidor con buenos estímulos, ¿cierto? Eso es un proceso de investigación que ha sido liderado por expertos, y eso sí evita el sobreendeudamiento, mejores decisiones, las denominadas que son subóptimas, o sea, no lo mejor para el consumidor, con estímulos de información, pero no prohibiendo la posibilidad que tenga para optar a descuentos, que para el consumidor siempre es valioso, y sobre todo cuando en la pandemia cada peso importa más que antes. Mira, uno de nuestros amigos que nos está siguiendo aquí, Alberto Eduardo Miranda, nos consulta que hablemos del tema de los seguros de auto y los contratos truchos. Bueno, el tema de los contratos de los seguros de auto ha estado bastante polémico por el tema de que parece que hay que hacer una procesión para ir a hacerlo efectivo. Se niegan a hacerlo efectivo. Cuando las personas en el seguro de auto ocupan el seguro para que le reparen el vehículo, puede estar meses el vehículo en los talleres, o simplemente le ofrecen una cantidad de dinero determinada, arréglesela usted. Ahí hay un tema no menor. Y los contratos también que están ahí. Bueno, el mercado de la venta de autos es un mercado oscuro, donde sí hay, ahí es donde hay que regular, porque ahí sí que hay contratos atados.
ahí sí que hay venta atada, porque te exige, uno compra un vehículo a plazo y está obligado a tomar no puede comprarlo al contado, incluso ahora ya no venden al contado, venden solamente a plazo los vehículos nuevos y además te obligan a tener un crédito con un banco, ¿no? Y por lo menos te va a tener que estar, si tú quieres dar de baja el crédito, pagarlo, prepagarlo, vas a tener que, por lo menos 3 meses vas a tener que estarle pagando intereses para poder tener acceso a los descuentos que hace los automotrices. Oye, Hernán, en ese punto nos has tocado varios temas. Yo creo que quizás ordenarlo el primero es que el SENAC se encuentra fiscalizando actualmente aquellas compañías que realizan una práctica que está obviamente sancionada en la ley y sobre todo en estos tiempos de pandemia tiene una doble sanción, que es las ventas atadas o amarradas o que obliguen a comprar un producto paquetizado y en este caso que te obliguen a tomar un crédito para poder adquirir un vehículo pese a que los consumidores muchas veces tienen el dinero para comprarlo al Sí, contado. sí. Eso está siendo fiscalizado, es una sanción grave que establece la ley, y ahí, por favor, a todos los que nos están escuchando, a todos los auditores que tengan o hayan escuchado este problema, presentar su reclamo al SERNAC y también existe la posibilidad de generar una alerta ciudadana. Esa alerta ciudadana además está disponible para que la puedan ver toda la ciudadanía a través del muro de alertas ciudadanas que está disponible también para alertar al SERNAC, pero advertir también a los consumidores. Adicionalmente, ¿qué ocurre cuando una empresa de seguros generales, por ejemplo, seguro de vehículos, limita la posibilidad de descontratar? Bueno, en la página web del SERNAC está Me Quiero Salir, que es una plataforma, poniendo información básica, digamos, de identidad, pueden descontratar los seguros generales, estamos hablando de no solamente de vehículos, muchos otros. Obviamente que hay que ser responsable, porque después de que se descontrata, el consumidor no va a tener cobertura. Al día siguiente, que si tiene un accidente, digamos, no va a tener cobertura. Bueno, ¿qué pasa con los talleres? Hay una regulación bien interesante que viene en Exacto. el proyecto Proconsumidor que eleva el estándar de respuesta y sobre todo de calidad de los servicios de talleres de vehículos, que evidentemente que hay una simetría importante para los consumidores. Y bueno, en otros temas que tú planteas también, bueno, ¿qué pasa cuando hay que comprar un vehículo nuevo y se establecen, o libremente el consumidor toma una operación de crédito, ¿cierto? Porque, claro, muchas veces el auto está bonito y le ofrecen una tasa y el consumidor no tiene muchas veces la posibilidad de comparar, de cotizar como debiese ser. Entonces el CAE, que integra todo esto en un porcentaje, o el costo total del crédito, la verdad es que no lo toma muy en serio y contrata nomás. Incluso contratando ese servicio, tienes siempre la posibilidad, es un derecho irrenunciable que establece la ley, a prepagar. Eso significa que al día siguiente puedes ir donde la compañía y decirle, toma, aquí está el dinero, prepago, y se elimina ese crédito de consumo o prendario, si es que garantizó con el auto que tomó con esa compañía. Eso está garantizado en la ley, el SENAC fiscaliza este tipo de infracciones que son muy graves, y independiente qué digan las cláusulas, qué diga el ejecutivo, qué diga el dueño de la empresa, digamos, el consumidor le asiste este derecho, como decía, es irrenunciable y por tanto debe reclamar al SENAC si esto le ocurre, o presentar una alerta ciudadana para que el SENAC pueda fiscalizar, porque el consumidor tiene derecho siempre a prepagar los créditos, y ese es un derecho básico sobre el cual se construyó también el sistema de portabilidad financiera. Hemos visto también un volumen muy importante de consumidores que se han portado en estos últimos meses gracias al sistema de portabilidad. Hay cerca de un 40%, Hernán, que ha obtenido mejores condiciones en la misma institución financiera. Mantiene su Sí. crédito con el actual banco, institución financiera, Mm, caja, compensación o cooperativa, porque le ofrecen mejores condiciones. Bueno, ahora que él solicitó la portabilidad, vienen a ofrecerle mejores condiciones, porque no lo hicieron claro. antes. Pero de todas maneras, una buena noticia. Oye, para ir cerrando, porque no sé si todavía puedes estar, ¿no? Eh, en tiempos de pandemia han habido un sinnúmero de abusos en contra de los consumidores. Uno de los principales que ha habido es que las empresas no han cumplido los plazos comprometidos para la entrega de los productos, los despachos. Y justamente en base a eso, eh, han habido varias causas. ¿Cuáles son las causas más importantes que hay por empresas que no han cumplido con los consumidores en los plazos establecidos, los plazos que ellos mismos comprometieron? Porque aquí los consumidores no tienen la opción de decirle yo quiero que me llegue en 48 horas, no, la empresa es la que establece el plazo. Pero a pesar de que ellos establecen el plazo, igual
no cumplen. Entonces, Bueno, ¿cuáles han sido las ahí primeras Hernán, causas canadienses? no, yo creo que tú lo explicaste con bastante claridad, porque múltiples juristas, abogados, fiscales de empresas, digamos, han presentado, claro, sus alegaciones, sus defensas jurídicas, que en definitiva es tan simple como tú lo explicas. Las primeras semanas de la pandemia, claro, podían haber problemas, por ejemplo, para los despachos, entre muchos otros mercados que hubo Sí. problemas. Pero después, cuando ya empiezan a pasar los meses y ya es claras las condiciones sanitarias en las cuales estamos viviendo, son las empresas las que ponen los plazos para respuesta. Hemos visto plataformas que son bien utilizadas para comprar productos, por ejemplo, en los supermercados, que cuando cambiaran las condiciones la empresa informaba y cumplían, digamos, con los plazos. Ahora, respecto a tu pregunta, Hernán, el CERNAC presentó durante el año pasado 11 demandas colectivas. Hay compañías, obviamente del retail, una de las más grandes, más conocidas, como es Falabella, que fue objeto de una demanda colectiva, pero también hay que recordar que el CERNAC tiene la posibilidad de procedimientos voluntarios colectivos. Algunos que han participado con ADECU directamente, y el CERNAC el año pasado inició 19 de estos procedimientos voluntarios colectivos, y respecto a 16 de ellos, o sea, la gran mayoría, salvo 3, digamos, se obtuvieron compensación importante para los consumidores. Solo el año pasado el CERNAC logró cerca de 43.000 millones de pesos en compensaciones directas que llegaron al consumidor durante la pandemia. Yo creo que es un hito muy relevante. Básicamente fueron más de 4 millones de chilenos, 1 de cada 5 chilenos recibió una compensación durante el año pasado. Eso gracias a las nuevas herramientas, pero también a un rol más activo que han tenido los consumidores, que reclaman, que hacen valer sus derechos. Casi 900.000 reclamos tuvimos el año pasado. Entonces, yo quiero agradecer y valorar el trabajo de ustedes, Hernán, de organizaciones de consumidores como Conadecu, pero también los consumidores que se han ido empoderando en nuestro país. Estamos hablando de un incremento de más de 3 veces los reclamos de un año normal, y eso ha permitido estas acciones que han obtenido buen resultado. Y cuando no han obtenido buen resultado, como las 11 demandas que les señalaba, se presentan estas demandas, algunas también presentó Conadecu el año pasado, con aerolíneas, por ejemplo, y serán los tribunales de justicia los que determinarán cómo se compensa y también cómo se paga multas adicionales que al consumidor no le suman, pero eso genera un efecto disuasivo, es decir, para que las empresas mejoren su comportamiento, incluso en la pandemia, donde el consumidor se veía mucho más afectado. Y comentarte algo súper interesante, Hernán, para terminar con este tema de la pandemia. El CERNAC aplicó un software a los reclamos que recibimos para ver cuáles eran, a través de la lectura del relato del consumidor, aquellas palabras que mostraban mayor emocionalidad. ¿Ya? Esto es un ejercicio que se hace en otros sistemas, nosotros lo copiamos, en algún momento lo podemos mostrar el gráfico, pero básicamente había una gran frustración, había una gran decepción de parte de los consumidores cuando las compañías obviamente no cumplían, como tú decías, con los plazos de la entrega, los productos que no estaban disponibles muchas veces, pero el principal sentimiento era la tristeza. Los consumidores estaban, o sea, hay un tema emocional detrás de esto. Es por eso que el CERNAC pudo sacar el Me Quiero Salir o los cotizadores de productos, pero también generamos teleatención a más de 2.000 consumidores que pudieron optar a esta teleatención, que es una escucha activa, también entender cuál es el problema que están viviendo y buscar soluciones que en más del 60% de los casos se obtuvo. Entonces, yo con esto, para analizar lo que ocurrió en la pandemia, efectivamente hubo muchos problemas, pero muchas compañías respondieron de buena forma gracias a organizaciones de consumidores como ustedes, como Conadecu, y que los consumidores fueron muy activos también en el. Oye, bueno, parece que tenemos unos minutos más todavía. Sí, yo estoy esperando que me, Ya, que me llamen mira, aquí al orden, pero me quedan un par de minutos. después de las elecciones que hubo anteriormente para elegir los constituyentes, hoy día ya la Convención Constitucional está constituida, está viendo, avanzando, tendrán que establecerse, hacer en la primera etapa los reglamentos, tendrá que aprobarse el reglamento, pero ya se instaló. Y uno de los temas que surge ahí es que nosotros somos el único país de Latinoamérica que no tiene los derechos de los consumidores reconocidos constitucionalmente. Junto a Uruguay, claro. No, Uruguay también ahora lo tiene. Bueno, hay una reforma, claro, que está en curso, digamos. Sí, Sí. ellos van más adelante que nosotros. Éramos la pareja, digamos, la pareja negra de Latinoamérica, los que no tenemos varios puntos juntos con Uruguay,
Es Sí. la protección de los consumidores y el defensor del pueblo. Son los dos países que no lo tienen. Siempre para ahí parece que amarradito con los uruguayos. Pero eh, hoy día se instala la Convención Constitucional. ¿Y a ti qué te parece de que los derechos de los consumidores estén reconocidos constitucionalmente y cuáles podrían ser los efectos que puede tener este reconocimiento constitucional? Sí, muy buena tu pregunta. Los efectos yo creo que son múltiples. No solamente establecer un mandato constitucional a los organismos del Estado y principalmente a todos los poderes del Estado. Estamos hablando del poder judicial, que evidentemente que tiene un rol muy preponderante en la protección, lo que se denomina la tutela judicial efectiva, en lograr que el ciudadano reciba una compensación por los daños que ha obtenido en materia de consumo, por ejemplo, pero también son relevantes porque muchas veces cuando tenemos que discutir en la aplicación del derecho al consumidor en normas sectoriales, como en un caso conocido que tuvimos el año pasado, antepasado ya, en que tú, Hernán, participaste ante el Tribunal Constitucional también. Personalmente Sí, fuiste a presenciar ese alegato donde el CERNAC lo que hacía era defender la aplicación de una norma sí, específica de protección al consumidor en el mercado sanitario. Entonces, cuando están garantizados los derechos de los consumidores, que son derechos humanos de tercera generación, han sido reconocidos ampliamente de esta naturaleza como derechos fundamentales en la medida que la Constitución no solamente los consagre, sino que también asegure mecanismos efectivos para su utilización, evidentemente que eleva el estándar de protección a los consumidores. Adicionalmente, en el examen de homólogos, esta revisión que nos hizo la ONU, por decirlo en simple, respecto al sistema de protección al consumidor en Chile, hay un informe muy importante, casi 80 páginas, tú participaste en la entrevista, creo que hay más de 90 entrevistados a nivel de todo el país, de todos los actores de protección al consumidor. Una de las recomendaciones principales es participar activamente del proceso de discusión constitucional precisamente para consagrar estos derechos y mecanismos eficaces para poder establecerlo. Bueno, hay distintos proyectos de ley, yo creo que ya quedaron superados por la discusión que se precipitó. Lo importante es que la consagración de los derechos de los consumidores son los derechos que ya conocemos. La forma de la consagración no es tan distinta. Estamos hablando de la libre elección, como a propósito del tema del pago con descuento. Estamos hablando también del derecho a la no discriminación arbitraria, el derecho al pleno resarcimiento, tanto de los daños morales como patrimoniales, el derecho también a acceder a información veraz y oportuna respecto a lo que está ocurriendo en el servicio, en la venta de los productos, como pasó en la pandemia, entre otros derechos a la seguridad, a la calidad de los productos, a la garantía legal. Entonces, básicamente estamos hablando de esos derechos, los derechos del consumidor financiero también como titular de datos personales y una serie de elementos que yo creo que se pueden quedar reforzados en la medida que esta nueva constitución lo establezca de una forma en que sea mandatorio para todos los organismos públicos y sobre todo respecto a cuáles que tienen una preponderancia, digo, mayor en la aplicación efectiva de estos derechos para el ciudadano, digamos, para lo más cotidiano y el día a día, que es básicamente los tribunales de justicia, pero también todos los organismos públicos, especialmente los fiscalizadores sectoriales, Hernán. oye, tenemos tiempo para esto, así que hasta el momento podemos... Justo llamando, pero última pregunta Ya, y mira, yo te voy a preguntar una pregunta de actualidad absoluta, es del día. El presidente Biden en Estados Unidos anunció medidas importantes para la protección de los consumidores, la libre competencia, regular los oligopolios, la concentración de mercado, las cláusulas abusivas que tienen los contratos, todo eso. Hizo un anuncio importante. ¿Tú qué has visto en Chile? ¿Hay un espíritu como para poder, porque uno de nuestros principales problemas es que nos enfrentamos a oligopolios? Tenemos una concentración del mercado que es impresionante. Creo yo que no se da en todos los países, no se da esto. Hay muchos que están tomando. Y uno de los principales perjudicados con esta concentración de mercado es principalmente los consumidores, porque no ven una competencia efectiva. Y tercero, se producen los casos de colusión, porque claro, cuando hay tres actores es facilísimo que se junten y que puedan coludirse para poder hacer actos de colusión, delitos que son realmente los más graves dentro de una economía de mercado.
¿Qué te parece a ti esto? ¿Habrá espíritu? Porque ya estamos en una elección, estamos pre-presidencial, se están definiendo los candidatos, y uno mira los programas y no encuentra nada de algo de una agenda antiabuso, una ley, ¿cómo van a enfrentar los abusos? Yo no los veo. En protección al consumidor, nada, te digo. Increíble, nada. Yo he Bueno, visto los programas, nada. no, efectivamente la pregunta de la mayor actualidad. El presidente Biden en Estados Unidos ha anunciado 72 medidas, estamos hablando de 72 12 medidas, justamente. agencias federales de protección de distintos ámbitos, podríamos decir agencias gubernamentales como el CERNAC y así 11 más, digamos, que tienen que aplicar estas medidas. El par del CERNAC con el cual hemos estado en permanente relacionamiento, porque ahora precisamente estamos siendo objeto de esta revisión de expertos, donde está también la FTC, que es la Agencia de Protección de Derechos del Consumidor, pero también tiene competencia en el ámbito de la libre competencia, como se llama. Mm. Y básicamente lo que señala el presidente Biden es que hay dos áreas donde se ve muy mermada la capacidad dadas las asimetrías del consumidor. Uno son las grandes empresas tecnológicas, ¿cierto? Donde el Exacto. consumidor tiene esta incapacidad de poder negociar, básicamente tiene que adherir, entrega sus datos personales que son utilizados muchas veces con desconocimiento, no tiene control tampoco de esos datos que son básicamente un activo y son de propiedad de cada consumidor. Y por otro lado, lo que hemos visto también, y lo que ha señalado el presidente Biden, es la capacidad que tienen las compañías, sobre todo en el mercado, y ahí una regulación importante en materia de libre competencia, como la denominamos acá en Chile. Hay que recordar que la libre competencia nace también como una forma de coartar la capacidad que tenían grandes industriales norteamericanos de incidir en la democracia, de poner, de hacer presión al punto que podían incluso dirigir el proceso democrático de un país como podía ser Estados Unidos a través de controlar los principales recursos. Estamos hablando del petróleo, estamos hablando de los caminos, de los trenes, del acero, digamos, y así nació el sistema de libre competencia, se llama más de un siglo en Estados Unidos. Hoy en día se vuelve a discutir respecto de cómo la libre competencia puede limitar el exceso de poder que toman determinados actores en mercados y industrias, que pese a que haya una regulación, evidentemente que pueden incidir negativamente en la conducción democrática de los estados, y eso puede redundar también en riesgos geopolíticos, ¿cierto? Ahora vemos que hay grandes compañías que tienen mucho más poder que los países que operan transnacionalmente, y eso genera una tremenda amenaza, porque el volumen de información de cada ciudadano que maneja puede terminar incluso, como se ha planteado en algunas elecciones más polémicas que hemos visto en el último tiempo, presidenciales como fue en Estados Unidos mismo, es la utilización de esta información a través de estas grandes corporaciones tecnológicas en beneficio de algún actor político, y eso evidentemente que pone en alerta prácticamente a todo el mundo y se relaciona con los temas de consumidor. Bueno, Lucas, te vamos a liberar, ¿no? Nos vamos a Muchas liberarte gracias, porque Hernán, por lo la está esperando, invitación. está ahí un llamado pendiente ahí y lo vamos a dejar libre. Así que amigos de Conadecus, de Radio Pajarito FM, Diario La Batalla y Radio El Consumidor de Pucón y redes sociales, aquí estamos dándole lo último para que se despida Lucas, que ha tenido la gentileza de estar con nosotros hoy día en esta conversación. Lucas, muchas gracias a ti, Hernán, tantos años de amistad, y muchas gracias a Conadecus por esta invitación. Yo creo que esta alianza que hemos dicho, CERNAC con Conadecus, ha permitido, ya desde muchos años atrás hablábamos del caso contra el Banco Estado, el caso Cencosud, muchos casos actuales también en que ha permitido una protección efectiva de los derechos de los consumidores. Yo simplemente quería transmitir un mensaje en el cual quedan muchas cosas por hacer. Evidentemente que estos proyectos de ley que tú has participado, Hernán, y Conadecus, mejoran la protección de los derechos de los consumidores. Pero también es importante saber que nuestro sistema
y sobre todo en relación a este último análisis que hicieron expertos en relación a lo que ocurre en otros países, es un sistema que la verdad es que ha avanzado mucho en distintas materias. Entonces yo creo que es importante ver con orgullo lo que hemos logrado construir, con mucho esfuerzo, como el caso de Conadecu, en la protección de los derechos de los consumidores. No es algo que no exista, no es algo que derechamente es el punto débil de la regulación económica de nuestro país, para nada, no es así. Siempre hay que estar atento a estar perfeccionándola, pero aquí lo más importante es el rol de los consumidores y de la sociedad civil organizada. Nosotros podríamos tener las instituciones más poderosas del planeta, por decirlo así, pero sin una actitud decidida, sin el empoderamiento de la ciudadanía, y para eso el rol de las organizaciones como ustedes, como Conadecu, es fundamental, porque sin ese actor clave, sin el consumidor empoderado, no hay sistema que pueda fluir, porque finalmente todo el sistema de protección al consumidor lo que busca es la confianza del consumidor en el mercado. Bueno. Y no se puede generar confianza si el consumidor no entrega y no se empodera para transmitir a las instancias que correspondan que hay problemas que hay que resolver. Y eso yo creo que es lo más valioso de lo que hemos hablado en el día de hoy. Así que muchas gracias, Hernán, por la invitación y siempre muy disponible. Gracias, Lucas. Bueno, amigas, amigos, estamos terminando nuestro programa de hoy martes, y esperamos, como siempre, el próximo martes tener otro invitado de la calidad y de la altura que tiene el director del CERNAC, que hemos comentado distintos temas, tanto nacionales e internacionales, y también muchos temas de lo que tenemos hoy día como proyecto que está por salir de la Cámara para que sea la ley pro consumidor, empiece prontamente a aplicarse para favor de los consumidores. Como ustedes saben, ahí hay un sinnúmero de medidas que va a permitir incluso que los pasajes, cuando yo no los ocupe, me devuelvan el dinero, me lo devuelvan oportunamente, no cuando las empresas quieren. Y también tenemos un proyecto importantísimo que estamos discutiendo paralelamente, donde el consumidor va a tener derecho a retracto, va a tener derecho a cambiar el pasaje, a poder tener la posibilidad de traspasarle el pasaje a un tercero cuando no lo quiere ocupar. Pero ahí estamos avanzando y hay ya varias noticias que vamos a tener en el futuro, en proyectos que estamos discutiendo, donde Conadecu ha estado entregando opinión, se han recogido algunas que son importantes, pero que estamos afianzando para que tengamos un sistema de, en los pasajes aéreos, tener derecho a retracto y tener derecho también a la devolución, en caso de que lo soliciten. El derecho a arrepentirse, ese es el derecho a retracto. Por lo tanto, ahí hay, o cambiar el pasaje, si una persona no quiere viajar, que pueda transferir ese pasaje a otra persona. Va a tener cierta cantidad de oportunidades en el año, no pueden ser todos, porque también podrían haber incentivos perversos en esa situación, pero tiene que ser entre personas naturales, reúne ciertos requisitos. Pero estamos avanzando en esta protección del consumidor, y por lo tanto la compañía que tuvimos hoy día de Lucas, que nos va explicando y le vamos consultando las medidas que se están implementando y lo que está sucediendo en el mundo del consumo. Así que eso es lo que hemos conversado hoy día. María Paz. Sí, Hernán, te quería comentar que las redes sociales por todas partes nos llegaron mensajes. Quería leerte algunos que no alcanzábamos a decirles a Lucas del Villar, pero por ejemplo, 7ª vez que le cancelan el vuelo a mi esposa. Sky, no vales nada. Basta de abuso, pedidos ya, no devuelven mi dinero. Te da un cupón para que lo ocupes en su misma plataforma. Te quita tu libertad de elegir dónde comprar. Tienen mal servicio, investiguen, quiero mi dinero. Y así una infinidad de productos que compran que los consumidores se sienten, Hernán, que no tienen la libertad de elegir, que es algo que se ha repetido en esta entrevista. Y que tú recién lo decías, si me compro un pasaje no tengo posibilidad de endosarlo ni de venderlo a otra persona. Estamos atados de manos, pero sabemos ni siquiera que arrepentirme. se está trabajando. Claro, entonces van a haber medidas de ese tipo. Por lo tanto, hay posibilidades de que tengamos una ley. Vamos mejorando la ley, sí, paso a paso, vamos. Igual que paso a paso. Igual que en pandemia. Aquí en los consumidores también
paso a paso. Estamos Mira, desde del año 1997 paso a paso, todavía no llegamos a lo óptimo y parece que todavía nos falta mucho para llegar incluso a igualar las legislaciones de nuestros vecinos. Nuestros vecinos tienen mejores legislaciones, pero tienen algunas dificultades. Ellos no la aplican. Aquí se aplica a concho, digámoslo, se aplica al máximo. Le hemos aplicado la ley, hemos tenido hitos importantes, pero todavía tenemos muchas debilidades. Por eso es importante hoy día lo que va a suceder en la Convención Constitucional. Vamos a tener conversaciones con los constituyentes porque queremos que los derechos de los consumidores deben estar como derechos constitucionales. Ese es un tema muy importante, lo aclaró y lo dijo Lucas. ¿Cuál es la importancia que tiene esto? ¿No? Hoy día tenemos una ley de segunda jerarquía. Bueno, si fuera un derecho constitucional la protección de los consumidores, es una obligación del Estado, habría que modificar las leyes para que poder hacerlas concordantes con lo que tengamos establecido en nuestra Constitución, pero además dejaríamos ya de tener esta ley pariente pobre, como que tenemos, donde las leyes especiales están por sobre ellas. Por lo tanto, ahí hay un avance. También vamos a tener que seguir conversando, avanzando. No hay derechos que tengan las personas si no hay un organismo que defienda que ellos realmente se entreguen efectivamente. O cuando los servicios públicos no cumplen con el mandato de la Constitución de entregar derechos que tienen derechos que estén establecidos en la Constitución para las personas, necesitamos un organismo que tenga autonomía, independencia, para poder que le exija al Estado que le entregue esos derechos, esos beneficios y derechos que tienen las personas establecidos en la Constitución. Y por eso vamos a seguir avanzando para que esté el defensor del pueblo, el defensor de los ciudadanos, o como queramos llamarle. Pero nosotros vamos a poner esos temas, porque esos son los temas de los ciudadanos. Y nosotros necesitamos avanzar en eso y en los derechos en la Convención Constitucional. La Constitución debiera dejarlos establecidos como derechos constitucionales. Por eso invitamos a toda la comunidad CONADECUS que nos sigan, que se unan todos los martes a las 20 horas, de 20 a 21 horas, nuestro programa en vivo, nuestra página web, ingresen sus reclamos, sus consultas, están las plataformas de Twitter, de Facebook, de Instagram, el Facebook personal también de Hernán Calderón, que finalmente que nos atrae y comparte un montón de grupos, Hernán, que es algo que es súper positivo, que llegue a mayor cantidad de personas, de consumidores, y como dijo el director del CERNAC, la gente se ha empoderado. La pandemia hizo que los consumidores se atrevieran a reclamar. Con estas compras a distancia, no tener dónde ir a reclamar, devolver un producto, realmente los derechos de los consumidores se están respetando y nos estamos haciendo escuchar. Así que agradecemos a nuestro invitado y bueno, el próximo martes también tendremos otro invitado o invitada y estaremos con todos los temas que están afectando a los consumidores. Hernán, te hemos visto en la tele el fin de semana hablando de la colusión del gas, del endeudamiento por los servicios básicos. Es algo que estamos en campaña, como dices tú, paso a paso, pero esto es algo que lo estamos viendo día a día, los abusos que tenemos todos los consumidores y los ciudadanos en tiempos de pandemia. Bien, pues María Paz, nos vamos, hemos cumplido. Nos vemos. Hasta el próximo martes. Nos vemos el próximo martes, amigas, amigos, aquí en La Voz del Consumidor, el programa en vivo de CONADECUS que informa y educa a los consumidores chilenos. Y siempre transmitido también simultáneamente por Diario La Batalla, Radio Pajaritos FM y Radio El Consumidor de Pucón. Así que hasta la próxima semana, amigos. Chao, chao. Chao, amigos.